Muy bien. En las clases anteriores hemos estado viendo lo que son los atributos naturales de Dios. Y prácticamente la semana pasada terminamos con los atributos naturales de Dios. Hoy vamos a comenzar una nueva etapa en cuanto al conocimiento de Dios, porque hoy vamos a empezar a ver lo que son los atributos morales de Dios. Hay ciertas cosas dentro de la moralidad de Dios que nosotros tenemos que entender, tenemos que aprender, tenemos que comprender exactamente cómo piensa Dios, cómo siente a Dios, cómo es que Dios toma un tema y cómo le da cierta resolución. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos de esa forma, no podremos entender por qué Dios actúa de cierta forma o por qué Dios actúa de cierta forma acá, o por qué Dios actúa de cierta forma acá. ¿Y todo por qué? Porque Dios también, siendo una persona, tiene ética, tiene moral, tiene principios, ¿sí? Y estos, precisamente estas formas de ser de Dios en cuanto a su moralidad, es algo en lo cual nosotros tenemos que copiar. Es algo que nosotros tenemos que ver, cómo actúa, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Por eso es muy diferente a los atributos naturales de Dios. ¿Por qué? Porque yo no le puedo copiar a Dios el que sea eterno. O sea, Él me da su eternidad. ¿Sí me explico? Pero yo no puedo copiar su eternidad. Yo no puedo copiar de Dios que es todopoderoso. O sea, yo no puedo decir, Dios es todopoderoso, entonces yo voy a imitarlo y voy a ser yo también Dios, todopoderoso. ¿Lo podré hacer? No. ¿Podré hacer que todo lo sabe Dios? ¿Puedo yo copiarle eso a Dios? No. ¿Puedo yo copiarle a Dios que esté en todo lugar? No. Entonces, por eso son exclusivamente atributos naturales de Dios, porque solamente Él los puede poseer. Si no poseyera este tipo de atributos naturales, simplemente no sería Dios. Pero otra vez lo repito, ahora comenzamos con el tema de los atributos morales de Dios, y los cuales ahora sí yo puedo ver y observar, ¿sí? Y antes de que entremos en tema, puse ahí unos textos para prepararnos y poder identificarnos y entender el por qué nosotros tenemos que ver ahora cómo es Dios. Porque una cosa es de que veamos los atributos naturales de Dios, ok, y estamos aprendiendo eso, Dios es esto, Dios es aquello, Dios puede esto, Dios puede aquello, pero bueno, ¿y eso qué? Ya lo entendí, ya lo comprendí todo. Pero ahora también Dios, otra vez repito, es una persona y como tal tiene principios. Ahora sí vamos a empezar a conocer no solamente al Dios que ya vimos y estamos convencidos de que sí existe, que ahí está, pero ahora vamos a empezar a conocer a la persona. ¿Sí me explico? ¿Sí? Ahora sí vamos a empezar a conocer cómo piensa Dios, cómo siente Dios, cómo ve las cosas. Y eso es lo principal que nosotros vamos a empezar a ver en esta nueva serie de atributos morales de Dios. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 8. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 38 en adelante, vamos a ver algo muy cierto que el mismo Señor Jesucristo nos enseña aquí con las personas de su época. Y a mí se me hace muy importante ver este pasaje porque lamentablemente en la actualidad hay muchos cristianos o quienes se dicen cristianos que puedan tener esta forma de pensar. ¿Sí? Bien. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 38 en adelante, dice lo siguiente: Yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi Padre. ¿Sí? Y después dice Jesús, pero
ustedes siguen el consejo de su Padre. ¿Quién está hablando aquí? El Señor Jesucristo. Y aquí está el detalle de que Jesucristo está hablando y le están diciendo, nosotros somos hijos de Abraham y bla, 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 y tú estás endemoniado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero aquí el Señor Jesucristo muy claro está diciendo, yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi Padre. ¿Cuándo es cuando estaba Jesús con su Padre? Antes de hacerse hombre. Tenía, ya lo hemos visto con otras citas, tenía una convivencia con Dios. Jesucristo tuvo una preexistencia. No inició cuando vino y se hizo hombre, sino todo lo contrario. Dios, Jesús es Dios y como tal tuvo una eternidad pasada, no tiene principio, no tiene final. Dios, Jesucristo, siempre estuvo en comunión con el Padre. Pero algo interesante que dice aquí, otra vez lo repito, yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi Padre. ¿Qué es lo que trato de introducirlos en este tema? Que la Biblia dice que nosotros, quienes hemos creído en el Señor Jesucristo como medio de salvación, somos ¿qué? Hijos de Dios. Si yo rechazo a Jesucristo como medio de salvación, ¿seré hijo de Dios? No, no soy hijo de Dios. Soy solamente una criatura, pero no me puedo llamar hijo de Dios, ni Dios me llama que soy hijo de Dios. Entonces, ¿por qué, otra vez repito, por qué será importante que ahora en esta nueva etapa que vamos a estar estudiando acerca de los atributos morales de Dios, yo entienda y vea la importancia del cómo piensa Dios? Porque si digo que soy creyente, si digo que soy hijo de Dios, tengo que copiar ahora cómo es mi papá. ¿Sí me explico? Mi padre espiritual. ¿Sí? Normalmente en casa empiezan los hijos a crecer y de repente hacen así modismos, hacen una mueca o algo así que dicen a veces, ay, es idéntico al padre, ¿no? O si es niña, ay, es idéntico a la madre. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque normalmente el hijo está viendo y normalmente como se comporta el padre, es así el Hijo. Entonces, el Señor Jesucristo, ¿qué era lo que estaba anunciando? Parte de su mensaje, ¿cuál era? El haber conocido al Padre, y eso es lo que ahora estaba revelando. ¿Me explico? Entonces, por eso es muy importante que nosotros en este nuevo tema entendamos en qué posición estamos y la gran necesidad que tenemos ahora de conocer a este Padre, a este Dios, a este Padre Celestial que tenemos y que es infinitamente importante que aprendamos a hacerlo. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, fíjense muy bien, otra vez versículo 38. Yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi Padre. ¿Sí? Entonces, prácticamente Jesucristo está diciendo que Él conoce al Padre Celestial y ese es el mensaje que está hablando. Y después dice, pero ustedes siguen el consejo de su Padre. Ahí el mismo Señor Jesucristo que está haciendo una separación. Mi Padre es Dios y su Padre, todavía no lo define aquí, es otro, pero no es Dios. ¿Me explico? Y aquí el mismo Señor Jesucristo está diciendo, yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi Padre, pero ustedes siguen el consejo de su Padre. Versículo 39 dice, nuestro Padre es Abraham, declararon. ¿Quién es? Bueno, todos estos judíos religiosos. Nuestro Padre es Abraham, declararon. Y después Jesús dice, no. Respondió Jesús, pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. Y esto es algo muy duro, ¿sí? Esto es algo muy duro porque si nosotros andamos por el mundo diciendo que somos hijos de Dios y no nos comportamos como tales, ¿sí? Y si estuviese el Señor Jesucristo en la actualidad con nosotros, ¿qué nos diría? Eres un hipócrita, ¿sí? Eres un hipócrita porque no te dices y presumes que te comportas como hijo de Dios, pero aquí como dice,
Pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. Si realmente nos decimos que somos hijos de Dios, ¿qué tendremos que hacer? Seguiríamos su ejemplo. Si no seguimos su ejemplo, es porque podemos decir que disfrutamos de una convivencia con Dios. No. ¿Sí? ¿Por qué no podemos decir que tenemos una convivencia con Dios? Porque, en otras palabras, porque Dios no está influyendo en mi vida. Y si yo tengo una verdadera comunión con Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Dios va a influir en mi vida. Pero como Dios no influye en mi vida, es porque no tengo una verdadera relación con Dios y entonces no puedo presumir que soy un verdadero hijo de Dios. ¿Me explico? ¿Sí? No puede ser que una persona que se diga cristiana y que todavía siempre se ha dedicado a robar y todavía siendo y diciendo y asistiendo a la iglesia, dice, soy un cristiano y siga robando, ¿eso se puede decir que sea hijo de Dios? No. Una persona que empieza a tomar, ¿sí? Que sea como dicen, un borrachales de primera, ¿sí? Que los fines de semana se va a tomar y dice que soy cristiano y todo. ¿Eso será un cristiano? Una persona que está en vicios, que se emborracha, nada más porque diga cristiano, ¿va a ser cristiano? No. ¿Sí? Aunque haya hecho promesa de fe, aunque se haya bautizado, aunque haya asistido mucho tiempo a la iglesia, cualquier pecado que sea, ¿sí? Grande o como sea, digo, no hay pecados chicos, no hay pecados grandes, pero hay otros más exagerados, otros más visibles, otros menos visibles, pero aún así sigue siendo pecado. Y una persona que sigue practicando ese pecado es una persona que no se puede llamar hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no está siendo influido por Dios. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces aquí, nuevamente, versículo 39 dice, nuestro padre es Abraham, declararon. Y dice Jesús, no, pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. En cambio, dice Jesús, procuran matarme porque les dije la verdad, lo cual oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así. No, ustedes imitan a su verdadero padre. Prácticamente Jesús está diciendo, si realmente ustedes fueran hijos de Abraham, creyeran y fuesen amigos de Dios, como lo hizo Abraham. Que en el momento en que Dios le habló a Abraham, ¿qué hizo? Escuchó a Dios, le obedeció y salió de su tierra y de su parentela. ¿Sí? Pero dice, pero no, ustedes me quieren matar. ¿Sí? Eso no haría Abraham. ¿Sí? Eso no haría Abraham. Entonces, ustedes no están respondiendo de la misma forma que Abraham lo hizo. No pueden decir que sean hijos de Abraham porque no están creyendo de la misma forma que Abraham. Después dice, versículo 41, no, ustedes imitan a su verdadero Padre. Nuevamente, que el Señor Jesucristo está haciendo esa distinción. Dice, nosotros no somos hijos ilegítimos. Ahora, qué interesante. Aquí estas personas a las cuales le estaba debatiendo el Señor Jesucristo, pareciera ser como que lo conocían o conocían a sus padres, porque de cierta forma nosotros entendemos qué fue lo que pasó con María y José, qué era lo que quería hacer José cuando se enteró de que María estaba embarazada. ¿Sí? Entonces lo que hizo José fue tratar como de ocultar toda la situación y todo, pero por ahí siempre hay alguien que se da cuenta y empezó a correr el chisme. ¿Sí? Y todo eso aparentemente se conocía, es por eso que se la devuelven. Se la devuelven a Jesús y le dicen a Jesús, nosotros no somos ilegítimos. ¿Qué le estaban diciendo a Jesús? Nosotros sabemos lo que pasó entre tus padres, entre José y María. ¿Sí me explico? ¿Sí? Pareciera ser que había ese rumor en cuanto a Jesús. Por eso se asombraban, y este ilegítimo, y este hombre que, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico?
¿sí? Entonces, no puede estar, o sea, si nació mal, si inclusive podrían decir, si fue el fruto de una relación de adulterio, de fornicación, ¿cómo es que este hombre, refiriéndose a Jesús, tiene tantas cosas? ¿Sí me explico? O hace tantas cosas. Y después dice, respondieron otra vez, nosotros no somos hijos ilegítimos, respondieron. Dios mismo, fíjense bien, Dios mismo es nuestro verdadero Padre. Estos farisaicos, estos religiosos, ellos mismos estaban diciendo, el mismo Dios es nuestro Padre. Y el Señor Jesucristo, ¿qué estaba diciendo? Desde el momento en que ellos dijeron que su padre era Abraham, que dijo, no. Y ahora, ¿qué va a decir en cuanto a Dios? Versículo 42 dice, Jesús les dijo, si Dios fuera su padre, ustedes me amarían. ¿Sí? Si Dios realmente fuera su padre, ustedes me amarían. Porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. Y versículo 43, ¿por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme. ¿Sí? 44, pues ustedes son hijos de su padre. ¿Quién? El diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Si se dan cuenta, por eso una persona que pueda presumir que no, es que yo soy cristiano y me congrego y leo mi Biblia temprano, en la tarde, en la noche, lo leo varias veces, inclusive ayuno, me congrego todos los domingos, coopero con mi ofrenda, coopero con mi diezma, apoyo a ProTemplo, apoyo a los hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero afuera, ¿sí? Es un borracho, es un ladrón, es un fornicario, es un adúltero, es todo eso. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? El acercarse a Dios y el ser influido por Dios no es un juego. ¿Sí? Si realmente Dios es tu Padre, si realmente Dios está en tu vida, Dios va a influir en tu vida y tú vas a cambiar. Nosotros tenemos que cambiar, tenemos que ser transformados. ¿Sí? Porque si todavía nos gozamos en las cosas que el mundo ofrece, ay, que ven, que tómate una con nosotros y que no sé qué, y lo disfruto y me gozo. No, pues sí, es más, yo ahora invito otra ronda, ¿no? Imagínense semejante cosa y aún así decir, es que yo soy cristiano, soy hijo de Dios, leo la Biblia, leo la palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Como dice aquí, si fuera, dice otra vez, es porque ni siquiera toleran la nieve, pues ustedes son hijos de su padre el diablo y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. ¿Sí? Prácticamente si una persona que presume ser cristiano, pero aún se goza en hacer las cosas malvadas, no es porque está siguiendo a Dios, sino todo lo contrario. Es porque aún no ha sido hijo de Dios y aún se goza en las cosas que el mismo Señor Jesucristo dice, hacen lo que su Padre hace, que es las cosas malvadas. ¿Sí? De ahí nos saltamos al versículo 47. Dice lo siguiente. Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, ¿sí? Pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios, ¿sí? Y más adelante el Señor Jesucristo hace una ilustración donde dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Sí? Y por ahí había en la red, digo así en la red, había un video muy corto de un pastor, ¿sí? Hacía el experimento, iban unos viajeros en una camioneta y veían hacia el pastor y todas las ovejitas ahí al fondo, ¿sí? Y le dijeron, venga pastor, y todo, a ver, si es cierto que realmente sus ovejas escuchan su voz, ¿sí? Y el pastor dijo, a ver, inténtenlo. ¿Sí? Y por ahí los jóvenes trataban de llamar a las ovejas, ¡ey, ey, ey! Y así haciendo ruidos y todo, y ¡ey, ey, ey! Y las ovejas, como nada. Pero el pastor dice, ahora permítanme a mí. Y el pastor empezó,
Hace así como pero su propia voz así. Y en ese momento eran un montón de ovejas. Todas las ovejas empezaron como a reunirse y empezaron a acercarse a su pastor y buscarlo donde estaba y se empezaron a acercar a él. Y es una bellísima ilustración. Me gustó mucho y bueno, yo descargué el video y me gustó mucho porque es así tal y como el Señor Jesucristo lo dijo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Eso es una realidad. En la práctica así es. Las ovejas realmente conocen a su pastor, conocen quien las cuida, conocen quien las pastorea y nada más escuchan a él. Y después de que el pastor terminó, le dijeron, a ver, otra vez, vuelvan a hacer el mismo ruido. No les hicieron caso, solamente escuchaban la voz de su pastor. Entonces, aquí nuevamente dice, los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios. Dice, pero ustedes no las escuchan. ¿Por qué? Porque no pertenecen a Dios. Entonces, cuando una persona que a lo mejor en algún tiempo dice que creyó en Dios, que no sé qué, que se bautizó y que estuvo, y de repente uno se acerca para volverle a compartir, para volverlo a jalar, para que vuelva otra vez a dirigir su vida. Dice, a mí no me interesa Dios. Hasta que es más, mucha gente dice, a mí me decepcionó Dios, porque cuando yo iba, me pasó esto, pues, esto, no me ayudó, ¿sí? Inclusive me he topado con personas que dicen, es que yo no creo, es más, ni creo en Dios. Antes yo me congregaba, pero ahora ya no creo en Dios porque yo le pedí a Dios que curara a mi madre y mi madre falleció. No me escuchó. Pues claro, porque nunca fuiste hijo de Dios. ¿Sí? Nunca dejaste que Dios influyera en tu vida. ¿Sí? Nunca realmente creíste en Dios. Te acercaste a la iglesia solamente por intereses X, ¿sí? Pero realmente nunca fuiste hijo de Dios, ¿sí? Y el mismo Señor Jesucristo, otra vez, repito, versículo 47, los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Y después, versículo 48, otra vez, volviendo a sus malas intenciones de estas personas, dicen, samaritano endemoniado. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo ya, ¿qué les estaba diciendo? Ustedes son hijos del diablo. Y le estaban, ¿qué diciendo? Samaritano. ¿Por qué le estaban diciendo samaritano? ¿Quiénes eran los samaritanos? ¿Sí? Seguían con su línea de que algo pasó entre José y María, tú no eres hijo de los dos, ¿sí? Lo más seguro es de que María, etcétera, etcétera, y empezar a hacer su telenovela, ¿no? Eres un samaritano y sobre todo le decían, y este samaritano endemoniado. ¿Me explico? No le decían cosas bonitas a Jesucristo, ¿sí? Y como dice aquí Jesús, procuran matarme, en el versículo 40 dice, procuran matarme porque les digo la verdad. Y tristemente, muchas veces cuando a una persona se le puede compartir, se le enfrenta con su verdad, se le enfrenta con que es que este acto que tú estás haciendo está mal y te está perjudicando. No, pues no sé qué, y que yo lo hago así, yo soy así. Hasta le cae uno mal a la persona. ¿Sí me explico? ¿Sí? Las cosas que a veces hemos mencionado aquí en Aposento Alto, en que estamos en contra de los matrimonios igualitarios, estamos en contra del aborto, estamos en contra de varias cosas que el mundo dice que está bien, ¿sí? ¿Qué pasará con Eduardo y con Aposento Alto? Pues a lo mejor es una iglesia que no es muy querida para quién, para el mundo, pero qué bueno, me da gusto que sea eso. ¿Por qué? Por hablar la verdad de Dios. ¿Sí me expliqué? Entonces, es importante que nosotros podamos estar convencidos y no importa lo que nos puedan decir, no importa los falsos que nos pudieran levantar, si nosotros estamos verdaderamente convencidos y siendo influenciados por Dios,
es lo más importante, ¿sí? Versículo 49 dice, versículo 48, perdón, dice, samaritano endemoniado, replicó la gente, ¿no veníamos diciendo que estabas poseído por un demonio? ¿Sí? Ellos mismos en el camino, antes de llegar con Jesucristo, decían, vamos a ver el endemoniado, vamos a ver a este señor, vamos a ver cómo nos divierte, vamos a ver qué cosas. Inclusive hasta la fecha, el pueblo judío le tiene tanto rencor al Señor Jesucristo que desde chiquitos se les enseña que Jesucristo fue un mago que hacía cosas mágicas, que nunca hizo milagros, sino que era un maguero, así le dicen, un majero o alguien que hacía magia, ¿sí? Entonces, eso lo tienen bien grabado los judíos. Entonces, tú le preguntas, ¿qué consideras o qué piensas de Jesús? Pues que era un mago, era una persona así nada más. Dicen, si existió, pues lo que sabemos es de que fue un mago, ¿sí? Todavía minimizan y ridiculizan el ministerio de Jesucristo. ¿Me explico? ¿Sí? Hasta hoy, en la actualidad. Bien. Versículo 49 dice, no, dijo Jesús, no tengo ningún demonio, pues yo honro a mi Padre. ¿Sí? En cambio, ustedes me deshonran a mí. Y aunque no tengo ninguna intención de glorificarme, a mí mismo Dios va a glorificarme. Y Él es el verdadero juez. Les digo la verdad, todo el que obedezca a mi enseñanza jamás morirá. ¿Por qué? ¿Cuál era su mensaje? ¿Cuál era su enseñanza? Que Él es el único medio de salvación, Jesucristo. Y todo aquel que escuche este mensaje, como dice aquí, todo el que obedezca a mi enseñanza jamás morirá, porque entenderá plenamente que el único medio de salvación para Dios es reconocer a Jesucristo como medio de salvación y no hay más, ¿sí? No hay otro método, no hay otra forma. Después, ¿qué dice? Versículo 52. Ahora estamos convencidos de que estás poseído por un demonio, dijo la gente, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 54 dice, Jesús contestó, si yo buscara mi propia gloria, esa gloria no tendría ningún valor, pero es mi Padre quien me glorificará. Ustedes dicen, Él es nuestro Dios, pero ni siquiera lo conocen. Yo sí lo conozco, y si dijera lo contrario, sería tan mentiroso como ustedes, pero lo conozco y lo obedezco. ¿Sí? Dice, Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida y la vio y se llenó de gracia. 57. Entonces la gente le dijo, ni siquiera tienes 50 años, ¿cómo puedes decir que has visto a Abraham? Y Jesús contestó, les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, yo soy. En ese momento tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo. Entonces, es fuerte estos versículos, es fuerte este pasaje porque el mismo Señor Jesucristo está haciendo esa gran diferencia. ¿Quiénes son realmente los hijos de Dios? Quienes son influidos por Él, quienes ven a Dios, ven a Jesucristo como ejemplo y tratan de parecerse a ¿quién? A Dios. ¿Sí? ¿Y quiénes son los hijos del diablo, como lo mencionó él? O los que no son hijos de Dios, los que todavía disfrutan del mundo, los que todavía disfrutan de las cosas que los vicios, que la mala vida les ofrece, todavía están en ello. ¿Sí? Entonces, ¿cualquier persona se puede decir hijo de Dios? No. ¿Sí? Y no es algo que Eduardo lo está diciendo, no es algo que en Aposento Alto o que todos nos hayamos puesto de acuerdo para decir eso. No, es algo que el mismo Señor Jesucristo está haciendo y está haciendo esa división. Los que realmente han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, son aquellos que lo ven y que tratan de aprender y que consideran a Dios como su Padre. Y ahora como tal, ahora yo digo, papá, enséñame cómo eres, cómo le haces aquí, cómo le haces allá.
Sí, a veces mis hijos también ante ciertas cosas me dicen, papá, ¿cómo le haces para esto? ¿Cómo le haces con esto? O tú, ¿cómo lo hiciste? A veces mi hijo, que apenas fue el fin de semana, días anteriores me dice, oye, papá, ¿y tú a mi edad qué estabas haciendo? ¿Qué hacías? ¿A qué te dedicabas? Etcétera. Así, ¿sí? Y es la forma que nosotros tenemos que considerar ahora a Dios, ahora en este tema de lo que es aprendiendo cómo es Dios ahora como persona, conociendo lo que son sus atributos morales. ¿Me explico? Porque si no soy influenciado por Dios, es porque, otra vez repito, porque no tengo una relación con Dios. Y si no tengo una relación con Dios, no soy influenciado por Dios y simplemente no soy hijo de Dios. No puedo presumir que soy hijo de Dios si no soy influenciado por Dios. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Siguiente cita en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 21 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Pues Dios los llamó ¿a qué? A hacer lo bueno. Empezando por ahí. Dios me hizo su hijo, Dios me aceptó como parte de su familia, Dios aceptó que yo fuera parte de él, Dios aceptó que yo me acercara a través de Jesucristo. ¿Para qué? Para hacer lo bueno. ¿Será para hacer lo malo? No, Dios nos llamó ¿para qué? Para hacer lo bueno, ¿sí? Y otra vez desde el principio de este pasaje, no puedo decir que soy hijo de Dios, que soy cristiano, si todo lo que hago está mal. Así como dice la canción esa del Tri, la gente dice que todo lo que hago, está mal. Y así lamentablemente muchas veces la gente está haciendo todas las cosas mal y de un problema se mete a otro y va de mal en peor, metiéndose en pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado y no ve de cómo salir, pero estás tomando malas decisiones, ¿sí? ¿Y por qué tomas malas decisiones? Porque no buscas hacer lo bueno. Es más, necesitas primero acercarte a Dios. Bueno, versículo 21 nuevamente, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso no significa que tengan que sufrir. Dice, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Y fíjense muy bien, dice, Él es su ejemplo y deben de seguir sus pasos. ¿Sí? Porque hay muchos que dirán, ay, es que, ok, sí, Dios es mi Padre y todo, pero ¿cómo puedo yo seguir a alguien? ¿Quién podría ser de ejemplo para mí, para que yo pueda estar bien delante de Dios, para que yo pueda agradar a Dios con mi vida? Bueno, gracias a que el Señor Jesucristo ya vino, se hizo hombre y vivió entre nosotros, ¿sí? ¿Él cómo vivió? ¿Vivió una vida santa o de pecado? Una vida santa, ¿sí? Y jamás tuvo un pecado. Si Jesús hubiese tenido un pequeño pecado, como decimos, pecados chiquitos, que no existen pecados chiquitos, ¿sí? No hubiese sido el sacrificio perfecto para Dios, para perdón de nuestros pecados. ¿Me explico? Entonces, Jesucristo jamás pecó y se presentó como ese sacrificio perfecto y limpio delante de Dios. Y ahora aquí dice, Él, refiriéndose a Jesús, es su ejemplo y deben de seguir sus pasos. Muchas veces, y bueno, yo lo noté, y perdón que hable mucho de nosotros, en el caso de mis hijos, tal vez con mi hijo mayor batallé un poquito, digo, no batallé, sino pues yo era como que su modelo de, pues vamos a jugar a esto y así como jugábamos, pues él copiaba y jugábamos, ¿no? Pero ya después cuando llegó el segundo, después de mí, ¿quién era el guía? Pues mi hijo mayor
al hijo menor, ¿no? Y ya como que uno ya descansa un poquito, ya dice, pues ya los dejas ahí jugando y pues ya te pones a hacer otras cosas, ¿no? Y ya juegan y ahora el mayor es guía del menor. Y así tenemos que ver ahora al Señor Jesucristo como, si es nuestro Señor, pero también es ¿qué? Nuestro hermano, ¿sí? Y como nuestro hermano mayor, por decirlo de una forma, ¿sí? Es nuestro ejemplo o tiene que ser nuestro ejemplo de vida, ¿sí? No hay cosa que no podamos decir, ay, es que no puedo, es que esto está muy difícil y todo. Pues eso difícil, eso por lo cual estás sufriendo y estás padeciendo, también el Señor Jesucristo se le presentó y lo venció. Sí, también el Señor Jesucristo tuvo que enfrentar muchas cosas para poder demostrar su santidad. ¿Sí? Si no fuese tentado, ¿sí? El Señor Jesucristo no pudo haber mostrado su santidad. ¿Sí? A veces en Mateo capítulo 4, donde están las tentaciones de Jesucristo, a veces nos encasillamos y decimos, pues nada más Satanás lo tentó esas 3 veces. No, lo estuvo tentando todo el largo de su vida. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, el Señor Jesucristo, como dice aquí, Cristo sufrió por ustedes y Él es su ejemplo y deben de seguir sus pasos. ¿Como cuál? Versículo 22 en adelante. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. Si a mí me gusta la mentira, si a mí me gusta andar levantándole falsos a la gente, si a mí me gusta andar mintiendo o inclusive viviendo por apariencia, ¿eso será bueno? ¿Eso será buen ejemplo? ¿Eso será digno de un hijo de Dios? Pues no. ¿El Señor Jesucristo lo hizo? No. ¿Sí? Él nunca pecó, dice, y jamás engañó a nadie. Entonces, ¿cómo tengo que vivir yo? ¿Mintiendo? ¿Engañando a la gente? No, siendo honestos, siendo verdaderos y hablando con las personas con la verdad. ¿Sí? Hay personas que han venido, ¿sí? Y a lo mejor lo que se ha expuesto no les ha gustado y han preferido, ya me voy, porque aquí me hablan de mi pecado. ¿Sí? Y yo no quiero venir a un lugar donde me hablen y me resalten mi pecado. Mejor voy donde me apapachen, donde me digan del amor de Dios, donde me digan que soy especial para Dios, donde me digan que Dios me ama, donde me digan, sí me explico, pero eso va a cambiar tu vida, eso va a cambiar tu forma de pensar, eso va a cambiar tu relación con Dios. No, a lo mejor ni hay una relación con Dios sincera y honesta. ¿Me explico? Sí. Y muchas veces, y otra vez, y quienes hemos sido padres o hemos sido hijos, vamos a darnos cuenta que cuando el hijo tiene una situación difícil y el padre le ayuda al hijo, empieza a haber una, una relación más estrecha. ¿Sí? Que cuando, ay hijo, vas muy bien en la escuela, ay hijo, qué bueno, estoy orgulloso de ti, ay, sí, pero cuando realmente uno de los dos está sufriendo o pasa por algún problema, surge esta ayuda de padre, hijo, hijo, padre, y empieza a haber una mejor relación. ¿Sí me explico? Entonces, por eso nosotros como hijos de Dios que hemos creído en Jesucristo como medio de salvación, tenemos que entender que vamos a tener muchos problemas y aquí en Aposento lo hemos dicho, necesitamos tener problemas y casi a Dios pedirle, dame problemas, Señor. Se escucha así raro, dame problemas. ¿Por qué? Porque así a través de los problemas yo soy débil, no tengo fuerzas y sé que tú vas a estar ahí. Y mi relación contigo se va a hacer más estrecha. ¿Por qué? Porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. ¿Sí? Porque tú estarás influyendo en mi vida. ¿Sí? Porque a lo mejor yo no puedo entender o saber cómo resolver este detalle, este problema en mi vida, ¿sí? Pero tú me guías a través de tu palabra y puedo tener una mejor relación contigo. Y eso va a hacer que tú vivas más en mí y yo me parezca cada vez más a ti. ¿Me explico? Por eso es importante
que tengamos problemas. Otra vez, Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. Versículo 23. No respondía cuando lo insultaban. ¿A quién le gusta decir? O cuando a veces que muchas veces viene alguien y empieza a decir de cosas a uno, y a veces cuando una persona narra lo que sucedió en cuanto a ello, a veces dicen, no, sí, yo sí le contesté. ¿Sí me explico? Sí, y yo no me dejé. ¿Sí? Sí, yo le dije sus cosas. ¿Sí? Y no me quedé callado. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y el Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Se quedó callado. Y si nosotros vamos a Proverbios, ¿qué es lo que menciona Proverbios acerca del guardar silencio? A veces se muestra más sabiduría guardando silencio que hablando puras tonterías. Eso es lo que dice Proverbios y eso es lo que el Señor Jesucristo hace. ¿Sí? Para tener una batalla así entre padre e hijo o entre esposo y esposa, se necesitan de dos. ¿Sí? Pero cuando uno calla y entiende, y a lo mejor tiene que callarse y analizar si realmente está bien o está mal, pero no es echarle, como dicen, más leña al fuego, que muchas veces esa persona está herida, esta persona está herida y solamente se atacan y se dicen, se atacan y se dicen, pero no llegan a ningún lado, no hay edificación. ¿Sí? ¿Qué dice otra vez por Proverbios? La suave respuesta aquieta la ira. Si viene una persona así, no, es que, a ver, mujer, que yo hice, que tú hiciste, que no sé qué, y que mira, que no sé qué. Y si la mujer dice, está bien, ahorita lo corregimos y ahorita lo vemos. ¿Él cómo queda? Bueno. Y ya. Pero si llega él así, con sus cosas, con su enojo y todo, y ella, pero a ver, tú no me hablas así, que no sé. Y empieza, ¿sabes? El choque. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, sí necesitamos mucho de la guía y del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, porque eso nos ayudaría a tener mucho mejor calma y mucho mejor disfrute en nuestras vidas. De la misma vida. ¿Sí me explico? Solamente que no sabemos muchas veces cómo resolver las cosas y las tenemos que aprender cómo hacerlas. ¿Sí? A veces, igual, en muchas parejas, y esto se da más en las parejas, por eso tengo que hablar de esos ejemplos. Y de hecho, un primo al cual le comparto los links de los videos y los versículos, a veces hasta me pone, oye, me gustaría, hasta sugerencias, ¿no? Habla de esto, entonces por eso estoy hablando un poquito más de eso, porque afuera muchas parejas están sufriendo de estos temas, ¿no? Entonces, a veces, cuando las parejas hay esos problemas, sí, es muy importante que sobre todo, si realmente se dicen que tienen amor, sí, a veces el amor tiene que aguantar un poco. Si yo digo que lo amo, a lo mejor viene enojado, a lo mejor está enojada, a lo mejor, no sé, tiene una situación, ok, aguanto, tolero. Ya que esté más calmado o más calmada, hablamos, ¿sí? Pero al momento, cuando los ánimos están levantados, ¿sí? Es cuando menos tenemos que discutir. A veces lo mejor, y a veces no es tanto que se aplique la ley del hielo y todo, sino a veces es mejor separarse por un ratito y ya al rato, a veces ya uno se calma. Es importante hacer o aplicar ese tipo de técnicas. Nuevamente aquí, versículo 23, otra vez el Señor Jesucristo dice, no respondía cuando lo insultaban y después dice, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. ¿Sí? ¿Cuántas veces cuando durante su camino hacia su crucifixión, o sea, en qué momento estaba el Señor Jesucristo? ¿Estaba qué?
sufriendo, estaba sangrando. ¿Y cuánta gente a la que él mismo tuvo cerca? Podemos decir, aquellos, ¿no creen que muchos de los que alimentó, de esos 5,000, de los panes y de los peces, no creen que hayan estado ahí? Que hayan sido muchos de los que gritaban, crucifíquenle, crucifíquenle, casi que en bola de hipócritas. Sí, ahí estaban. ¿Sí? Ahí estaban. ¿Sí? Y él dice, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. ¿Sí? Y otra vez, en las situaciones de pareja, ¿qué pasa? Oye, este canijo me hizo esto, pero va a ver ahora qué, ¿no? O ella, o él, perdón. Ay, mira esta canija, perdón, que diga, ay, esta canija, que, ay, pero ahora que llegue. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas no pueden suceder ni en una relación como pareja, ni con los hijos, ni con absolutamente nada. ¿Por qué? Porque solamente nos aleja del carácter de Dios. Nos aleja del carácter. ¿Y eso nos lleva a qué? A un problema, tras problema, tras problema, tras problema. ¿Sí? Y tenemos que pensar completamente diferente. Y algo que me impresiona, como termina aquí este versículo, dice, bueno, ni amenazaba con vengarse cuando sufría, y después dice, dejaba su causa en las manos de Dios. Pero ¿cómo? O sea, si Jesús es mi guía, ¿sí? Si Jesús es mi Señor, si Jesús es Dios, ¿cómo es que Dios dejaba su causa en manos de Dios? Pues sí, porque él estaba en su condición de hombre, estaba en su condición humana y también tenía problemas Jesús. ¿Qué es lo que acabamos de ver en Juan, en el Evangelio de Juan? ¿Podemos pensar que Jesús le caía bien a todos? No, hasta lo querían matar, ¿sí? Y él mismo dice, si a mí me hicieron esto, ahora ustedes, mis discípulos, ¿qué esperan? ¿Sí? Entonces, el ser cristiano, entendamos esto, no quiere decir que somos monedita de oro para gustarle o caerle bien a todos. ¿Sí? Es más, hasta puedo decir, por ejemplo, en mi caso, en mi trabajo, puedo decir que a lo mejor yo le caigo mal a todos. ¿Por qué? Porque cuando están jugando, fíjense, y a veces ya son personas, muchos hasta mayores que yo, y perdón, no sé si lleguen a ver este video más adelante, pero inclusive hasta me preguntan, ¿y cómo te va en tu trabajo? La primera vez cuando me integré a ese grupo, digo, pues es que sentí como que regresé a la secundaria. ¿Por qué? Porque pues, son puros hombres, se comportan como niñitos de secundaria, todavía se andan nalgueando, tocándose sus partes, diciéndose, hablando vulgaridad y media y todo. Y me explico, pero como Orozco, como Eduardo, no está ahí. ¿Cómo ven Eduardo? Mm, el raro, el raro. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo mismo, porque hay una diferencia entre lo que ellos hacen y lo que nosotros debemos de hacer. Nosotros debemos de marcar la diferencia. ¿Me explico? ¿Sí? Si no, no podemos decirnos que somos hijos de Dios. Ah, pero oye, nos vamos a ver el tal sábado porque vamos a ir a no sé tal lugar a tomar, con mujeres, con esto y todo. ¿Vas? No. Oye, pero pues ya es fin de semana, que no. No. Yo prefiero, es más, si a ustedes ni apenas los estoy conociendo, y qué bueno que los estoy conociendo porque yo prefiero eso que tú vas a gastar, porque no es de gastar 100 pesos, 200 pesos. Luego cada uno se gasta entre 2,000 o 3,000 pesos en puras tonterías que a veces ni los disfrutan y ni se acuerdan qué fue lo que hicieron al día siguiente. ¿Sí? Y digo, yo prefiero gastarme eso con mi esposa y con mis hijos, no con ustedes que ni de mi familia son ni los conozco. ¿Me explico? Y ni mis amigos son. ¿Sí? Entonces, digo, porque si fueran mis verdaderos amigos, pues me recomendarían otras cosas, ¿verdad?
no me recomendarían gastar mi dinero en cosas que ni al caso, que no convienen, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasaba con Jesús y qué es lo que puede pasar? Y lo que tiene que pasar como nosotros cuando Jesús da nuestro ejemplo, dejar nuestra causa en manos de Dios. Dejar nuestra causa en manos de Dios. ¿Qué fue lo que dije hace rato? Debemos de tener problemas, ¿sí? Tenemos que tener problemas. ¿Por qué? Porque eso hará que nosotros dejemos nuestra causa ¿en qué? En las manos de Dios. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues Dios me va a ayudar. ¿Sí? Y voy a tener una mejor relación con mi Dios, con mi Padre Celestial. Seguimos adelante. Dice, dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. 24. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto por sus heridas. Ustedes son sanados. Y versículo 25 dice, antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, el guardián de sus almas. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro aquí? Ustedes ya no tienen que ser igual a los del mundo, ¿sí? Ustedes ya no tienen que ser como el mundo es. Perdón. Ustedes antes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, el guardián de sus almas, por el cual, podríamos decir en otras palabras, tendrán la vida eterna. Y Él resguardará su alma, su vida, su parte espiritual por toda la eternidad. Porque a través de Jesucristo tenemos esa vida eterna. Y a través del mismo Jesucristo, versículo 24 nuevamente, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos, ¿qué? Al pecado. En otras palabras, nosotros ya no tendríamos que estar sujetos ni someternos al pecado. ¿Sí? Por ejemplo, creo que ya lo he dicho en algunas ocasiones, cuando yo era chico, mi papá siempre ha sido fumador, siempre. ¿Eso qué quiere decir? Que yo siempre tuve acceso a ¿qué? A los cigarros, ¿sí? Yo empecé a fumar a los 8 años, a los 8 años, ¿sí? En secreto, en escondidas, lo que sea. Dejé de fumar a los 11 años. ¿Por qué? Porque me di cuenta que realmente el cigarro, pues sí, hacía mal, pero a lo mejor en esa edad no sentía ningún síntoma, no sentía nada. Pero decía, bueno, siempre así, fumaba tal marca, tal esta, los de mi papá, una vez a mi papá le regalaron un puro de que uno de sus compañeros, que porque nació uno de sus hijos, ya ven que se acostumbra a regalar un puro, pues ya después mi papá no lo encontraba. ¿Dónde estaba? Pues ya se lo había fumado Eduardo. Pues, hay un puro, ¿qué sabrá? Pues ya Eduardo se lo fumó, etcétera. Dije, pues todo sabe igual, o sea, no entiendo cuál es el chiste de fumar, ¿no? Igual también, no entiendo cuál es el chiste de tomar o de tomarse una cerveza. O sea, ¿qué me está aportando? ¿Sí? Y eso lo hice y lo dejé de hacer, ¿qué creen? Antes de ser cristiano. Simplemente por sentido común me di cuenta de que esto no me lleva absolutamente a nada. ¿Leí algún versículo que me dijera que el fumar y el tomar es malo? No. Es más, les puedo decir que a lo mejor ni estaba bien enterado de si existía una Biblia o no existía una Biblia, o si la Biblia decía eso o no. Simplemente yo como persona, como joven, me di cuenta de que ¿qué sentido tiene tomar? ¿Qué sentido tiene fumar? ¿Sí? Mucho menos drogarse. ¿Qué sentido tiene? Ninguno. ¿Sí? No necesité prácticamente que nadie me dijera eso. Yo me di cuenta. Entonces, es importante, como dice aquí, que nosotros podamos entender que ahora, como hijos de Dios, nosotros estamos muertos al pecado. ¿Qué caso tiene
Y lo he visto también en muchos lados, emborrachan, se embrutecen y todo, y al otro día están sufriendo. ¿Y qué es lo que dicen? Ya no lo vuelvo a hacer, el clásico, pero ya no lo vuelvo a hacer. ¿Y qué pasa con esa persona que dice ya no lo vuelvo a hacer? ¿Lo vuelve a hacer? Sí, lo vuelve a hacer. ¿Y qué sentido tiene? No tiene ningún sentido, la verdad. ¿Sí? Por ahí, perdón que menciono, y a lo mejor lo voy a seguir repitiendo. Una vez un compañero de trabajo me dice, ven, vamos a tal bar, dice, y nos vamos, dice, y nos vamos a tomar, pero él dice con sus palabras, con groserías, lógicamente, pura porquería, vamos a tomar pura porquería hasta embrutecernos y comportarnos como bestias. Digo, a ver, espérate. O sea, tú me estás invitando a ir a un lugar a gastarme dinero que no tengo y que no necesito en casa, ¿sí? Eh, y que tomemos quién sabe qué porquerías, como tú lo acabas de decir, bueno, y usado otras palabras, que tomemos tal porquerías y que yo, siendo hombre pensante, racional, a través de esas sustancias, me comporte como una bestia y peor que un animal. ¿Eso me estás invitando? No, pues no. No, o sea, por sentido común, por ser inteligente, por ser una persona inteligente, ¿cómo voy a aceptar que me estás invitando a hacer eso? No. Y pues ya, lógicamente, ¿cómo le cayó Eduardo a esa persona? Pues mal. ¿Me volvió a decir? Sí, me volvió a invitar, pero solamente lo hacía por molestar. Ya sabía que le iba a decir que no, pero así, solamente lo hacen por molestar. Entonces, otra vez lo repito, él mismo cargó con nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Nosotros estamos hechos para estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Y vamos a terminar con el último pasaje, segunda a Timoteo, perdón, capítulo 3. Segunda Timoteo, capítulo 3. ¿Sí? Normalmente este texto lo usamos para otro tema que es en cuanto a la inspiración de la Biblia, pero nos vamos a enfocar en otro tema. Aquí, segunda Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, ya estamos ahí. Dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Pero ahora recordemos que la Biblia no es algo que se haya inventado, que se lo inventaron los judíos o por ahí otros bárbaros que dicen que los católicos fueron los que inventaron la Biblia o los Anunnaki. No. ¿Quién la inspiró? Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y es útil que para enseñar. Entonces, si este mensaje, si la Biblia viene directamente de Dios, es algo en lo cual yo tengo que poner mucha atención. Y ahora, si yo he creído en Jesucristo como único medio de salvación, si yo he creído en la gracia de Dios, en su amor, y entiendo que ahora Dios es mi Padre Celestial, ¿qué actitud tengo que tener ahora? En principio, su palabra, su Biblia, es directamente inspirada por Él, pero también, ¿qué función tiene la Biblia? Es útil para enseñarlos lo que es la verdad, ¿sí? Porque muchos dicen ahora en la época del relativismo, que dice, todo es relativo, nada es absoluto. Ahí los intelectualoides que por ahí podemos encontrar, ¿no? Bueno, eso será tu opinión, pero mi opinión es así, porque todo es relativo. Pues no,
La Biblia es la verdad y es la verdad absoluta. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y Jesucristo es la verdad absoluta. ¿Hay algún otro medio de salvación? No, solamente Jesucristo, que es la verdad y es la verdad absoluta. Pero yo opino, pues no me interesa lo que tú opines, porque la palabra de Dios y Jesucristo es la verdad y es la verdad absoluta. ¿Me explico? Por eso es importante que aquí Pablo, cuando le dice a Timoteo, toda la Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Y Dios no nos va a decir mentiras, Dios no nos va a recomendar cosas para que empeoremos nuestra vida, sino todo lo contrario. Dios está preocupado por nosotros y quiere que todos podamos tener una vida bien. No solamente en alabarle y glorificarle a Él, sino también que la disfrutemos tal y como Él la ha diseñado para nosotros. Y cuando nosotros disfrutamos la vida tal y como Él la ha diseñado para nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vivir en agradecimiento a Él. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, Dios está preocupado y dice, y es útil para enseñarnos lo que es verdad. Dice, y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. ¿Podríamos decir que todo lo que está en nuestra vida está bien? No, tenemos muchos detalles, tenemos muchos defectos, hay cosas que estamos haciendo mal y a lo mejor no sabemos que están mal y pues las seguimos haciendo y seguimos teniendo las consecuencias de esa mala actitud. ¿Sí me explico? Por ejemplo, otra vez, a México o nosotros como mexicanos no se nos enseña a tener una buena educación financiera. ¿Sí me explico? Estamos pero bien mal en educación financiera. ¿Sí? Nos llega el dinero a nuestras manitas, ya sea por semana, por quincena, por mes. ¿Y qué hace nuestro dinero? Es como mágico, ¿no? Como que nos pica las manos y queremos y quiero esto y quiero esto y quiero esto y quiero esto, ¿no? A veces nosotros decíamos, es como que el día feliz, ¿no? Donde todo compramos y todo, pero al otro día ya no tenemos absolutamente nada. ¿Pero qué está pasando, Señor? ¿Qué es lo que me está ocurriendo? Me paga y no me alcanza para esto, no me alcanza para esto, todavía tengo que pagar aquello, todavía tengo que... Estamos teniendo malos hábitos financieros y no estamos distribuyendo el dinero de la forma correcta. ¿Sí me explico? Entonces, de hecho hoy en la predicación vamos a hablar un poco referente a ello. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros podamos entender que hay cosas en nuestra vida que están mal y que a través de la Biblia podamos encontrar los buenos consejos que nosotros necesitamos para poder cambiar y disfrutar precisamente de lo que Dios me ofrece a través de sus bendiciones. Y después dice, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Mostrarme la verdad, decirme lo que está mal en mi vida y enseñarme lo que está correcto. Es cierto, ya me dice, estás mal. Ok, sí estoy mal, pero ahora, ¿cómo lo corrijo? Bueno, pues ahora con otros textos o con otra parte de la Biblia, mira, esto es lo correcto. ¿Me explico? ¿Sí? Y después dice, Dios la usa, fíjense versículo 17, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo. ¿Para qué? Para que haga toda buena obra. Entonces, la Biblia tiene un gran propósito en nuestra vida. Por eso, y yo insisto, y por eso cada año, y seguiré cada año hasta el día en que el Señor me llame ante su presencia, leamos la Biblia, leamos, y un calendario, y si, perdón que lo diga, y si en un año es de color azul, el próximo año será de color verde, y el siguiente año será de color naranja, y el siguiente año será de color, pero la Biblia es la misma, pero siempre estará la invitación de leer y leer y leer y leer la Biblia. ¿Por qué? Porque me es de beneficio. ¿Sí me explico? Me es de beneficio leer la Biblia, me es de beneficio ver cómo Dios trabajaba con su pueblo de Israel, cómo el pueblo de Israel le contestaba a Dios, cómo era su relación, cómo
¿Por qué Dios disciplinaba al pueblo de Israel? ¿Por qué Dios los castigaba? ¿O cuándo es cuando Dios los bendecía? ¿Sí me explico? Todo eso es importante que yo lo entienda y lo aprenda. ¿Por qué? Porque así cuando yo tenga un problema o cuando yo tenga alguna dificultad, yo puedo echar mano de ese ejemplo y darle resolución a mi vida. ¿Me explico? ¿Sí? Pero si no conozco la Biblia, si no conozco el texto bíblico, esta carta de amor de Dios hacia mí para que yo pueda ser feliz y me goce en sus bendiciones, si no la leo, simplemente voy a estar cometiendo errores tras errores, tras errores, tras errores. Estaré yo pensando que estoy haciendo bien, pero lo más seguro es que lo estás haciendo mal y por eso es error tras error, tras error, tras error. Conflicto tras conflicto, tras conflicto. ¿Me explico? Entonces, otra vez quiero concluir. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces, prácticamente, un verdadero hijo de Dios, un verdadero creyente, una verdadera persona que ha creído en Jesucristo como medio de salvación, es una persona que hace ¿qué? Buenas obras. ¿Se estará emborrachando? No. ¿Se estará drogando? No. ¿Le estará siendo infiel a su esposa? No. ¿Estará robando? No. ¿Le estará mintiendo a la gente? No. ¿Estará levantando falsos en contra de los demás? No, porque estará preparado y estará capacitado para realizar puras buenas obras. ¿Sí me explico? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? No. Entonces, estos pasajes que acabamos de ver hoy es solamente, bueno, les di la hojita, pero es solamente la introducción a lo que vamos a ir viendo, ¿sí? Durante toda esta nueva etapa y el ir conociendo a este Dios único y verdadero, al cual nosotros con los atributos naturales que ya vimos anteriormente conocimos en cuanto a qué es Dios, pero ahora vamos a ver al Dios como persona, al Padre Celestial, y ahora como hijos de Él vamos a aprender y vamos a tratar con todas nuestras fuerzas de poder parecernos cada día más a Él. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, pues vamos a orar para terminar.